mucha fuerza en ETH, no se puede decir lo contrario. De hecho, el último pequeño rango que hubo duró unos pocos días. Creíamos acá con Gaby incluso que podía meterse un poco más. Hola Manuel, ¿cómo andás? Buen viernes también para vos, amigo. Bueno, ETH finalmente mostrando obviamente mucha fuerza, llegando prácticamente a máximo histórico. No lo superó, pero está ahí nomás. Yo creo que tarde o temprano el máximo histórico de ETH finalmente lo va a trascender, lo va a superar. Mis targets para ETH son obviamente más altos. Creo que en algún momento va a conseguir romper esa barrera. No sé si es ahora el momento. De hecho, eh, si bien uno puede, digamos, asumir que hay fortaleza en este tipo de gráficos, también muchas veces esto yo lo digo y lo decimos con Gaby, hay que ser exigentes con el precio también. Y en este caso, si soy exigente con el precio, creo que me gustaría ver, digamos, en zonas donde quedó todavía mucha liquidez por tomar, me gustaría ver que el gráfico las venga a pintar esa parte de la pared, principalmente en esta zona de los, que estoy marcando un poco acá, de los más o menos si se quiere los 3.000, desde los 3.000 hasta los, sí, 3.300 por esta zona, me gustaría ver que se tome esta liquidez para tomar nuevamente impulso. Creo incluso que esta zona de 2.800, 3.000 es una zona pivot fundamental. Si el mercado finalmente, más allá de que sea, obviamente, como dice Gaby, puede ser doloroso una corrección, pensando ahora que estamos casi en los máximos, una corrección a los $3.200, por ejemplo, puede asustar a más de uno. Y ni hablar si esa corrección se prolonga hacia esta zona, hacia esta zona, este 0,5 en el rango que yo tengo marcado acá, que es una zona, como dije, muy, muy pivot, muy fundamental, una zona de un punto de control punto de interés para el gráfico, para el precio de TH. La verdad que incluso, aunque pueda ser una corrección dolorosa, creo que si finalmente venimos a reubicarnos en esta zona y se establece un buen soporte, a lo mejor en estos meses, digo, esto puede estar ocurriendo, puede estar empezando a ocurrir ahora, podemos tener sí para fin de año ya muchísima más fortaleza y un muy buen impulso que finalmente rompa con ese máximo en ETH y nos traiga la tan anhelada all season. Este, que como les digo, si bien empezamos a ver ciertos indicadores claros de rotación de capital, todavía, ustedes lo saben, lo hablamos incluso el directo pasado, lo analizamos acá con Gaby, lo analizamos con ustedes, todavía no podemos estar hablando efectivamente de una all season como la conocemos los que estuvimos acá en ciclos anteriores de mercado, ¿sí? Con lo cual, bueno, ahí hay algo que me parece importante destacar. No hay todavía un all season. Sí hay ciertos indicios de rotación de capital. Lo primero que tenemos que ver para eso, en este caso voy a limpiar el chart de algunas cosas que me quedan de hace un buen tiempo, pero es, por ejemplo, el gráfico de ETH contra Bitcoin. Finalmente, después de por lo menos unos cuantos años de tendencia a la baja, mostrando una señal de piso, fortaleza, recuperando una tendencia al alza. La tendencia al alza no hace falta ser ningún mago para verla, ni ningún experto. Digamos, simplemente con poder identificar mínimos y máximos ascendentes en este caso, podemos ver cómo claramente estamos en una tendencia al alza. Y acá teníamos claramente todo lo contrario. No hace falta ni que dibuje los máximos y los mínimos, la trayectoria era completamente opuesta, era completamente a la baja. Este, mm, Dicho esto, igualmente voy a borrar todo lo que tengo acá, de hecho, así queda más limpio. Incluso la zona en la que rebota finalmente ETH contra Bitcoin me parece incluso una zona fundamental. Si la vemos, voy a poner un semanal acá, para que lo entendamos un poco mejor. Es una zona clave, o sea, toda esta zona de acá es claramente una zona importante y finalmente el precio encontró en esa misma zona donde ya lo había encontrado en 2019, 2020, un piso. Bueno, acá lo volvió a hacer. Y creo que si finalmente este es el piso, en algún momento vamos a ver una recuperación de esta tendencia, posiblemente llegando por lo pronto a estos niveles, si se quiere, para empezar. Después podemos ir a buscar finalmente los niveles más arriba y, ¿por qué no? Un nuevo máximo en ETH contra Bitcoin. Obviamente esto pensando en un escenario ya de una all season recontra confirmada.
¿no? En el momento no tenemos esa confirmación. Sí tenemos signo de fortaleza y de reversión en ETH contra Bitcoin, que como digo y como venimos comentando, no es poco para el mercado cripto. Es claramente una señal y hay que tomarlo. Este, mm, Aún así, algo que le quería comentar y que estuve observando, y me parece por lo menos interesante recalcarlo, este gráfico por el momento también lo vamos a limpiar, vamos a dejarlo vacío. La dominancia de Bitcoin, BTC.D, que lo revisamos la semana pasada cuando les comenté algunos de los gráficos que yo sigo mucho en cripto, tiene esta particularidad. Desconozco el motivo realmente, es algo digno de analizar, estudiar, porque capaz vale la pena tenerlo en consideración, de esta dinámica de esta dinámica que se suele dar en el mercado, sobre todo en el mes de septiembre. ¿Sí? No sé por qué, como dije recién, simplemente puedo verlo en el gráfico y podemos tomar un poco de nota de esto en ciclos por lo menos anteriores. Por lo general, el mes de septiembre muestra un momento de reversión en el mercado. ¿Qué significa reversión en el mercado? Que la dirección en la que estaba yendo previamente, el gráfico, por ejemplo, de la dominancia de Bitcoin, suele revertirse. Si el gráfico estaba viniendo para abajo, o sea, la dominancia estaba cayendo, suele cambiar su dirección, no siempre cambiando la tendencia. No estoy diciendo que es un cambio de tendencia, sino un cambio en la dirección que venía teniendo el movimiento, en este caso, de la dominancia de Bitcoin. Vamos a tratar de hacer esto rápidamente, incluso en distintas fases y en distintos ciclos del mercado cripto en distintos años, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, eh, a lo que fue finalmente 2017, donde teníamos una caída estrepitosa de ETH, perdón, de la dominancia de Bitcoin en el mercado, fue la aparición obviamente también de ETH, de proyectos justamente como Chainlink, de proyectos muy importantes en el mercado cripto. Tenemos justamente esta clarísima dirección a la baja, y cuando llegamos finalmente a la fase de aproximadamente los meses de agosto, septiembre, tenemos acá un impulso, digamos, una dirección, en este caso importante, una reacción importante de la dominancia de Bitcoin al alza. ¿Bien? Entonces, vamos a ir haciendo una cosa, lo voy a graficar distinto, así se ve más claro, pues si empiezo a dibujar el chart así, lo cierto es que en la que haga dos líneas más ya no entendemos nada. Y lo que vamos a hacer es directamente tratar de marcarlo de forma vertical, más o menos cuando tenemos esos meses. Por lo menos podríamos asumir más o menos, por ejemplo, aquí, donde tenemos principios de septiembre y cómo cambia en este caso la trayectoria y tenemos por lo menos un impulso al alza en la dominancia de Bitcoin. Nos podemos ir, si queremos, también a 2018. En agosto, fíjense que durante todo el principio de 2018 hasta agosto la dominancia venía en alza y cuando llega el mes de septiembre finalmente tenemos claramente una caída en más o menos por aquí, lo vamos a ir anotando, más o menos por acá, tenemos efectivamente una caída en, en la dirección, o sea, un pequeño cambio de la dirección, como digo, que no siempre implica un cambio en la dirección de la tendencia de la dominancia de Bitcoin, ¿sí? Simplemente que hay, por lo menos es algún mes, pues será por algo estacional, es algo que todavía estoy investigando, pero sí me llamó la atención lo que ocurre entre agosto y septiembre en estos casos. Em, si seguimos, por ejemplo, y nos vamos a 2019, la dominancia de Bitcoin prácticamente topeó en agosto. A partir de septiembre empieza a caer. Y no solo eso, si nos vamos en este caso, después de esta caída en la dominancia de Bitcoin hacia 2020, tenemos lo contrario. Desde esta fase, caída en la dominancia de Bitcoin, y a partir de septiembre tenemos un repunte que de hecho vino a buscar un máximo histórico, máximo histórico no, pero un máximo al máximo anterior, en la dominancia de Bitcoin, ¿sí? Esto, por lo menos, me parece que vale la pena anotarlo y apuntarlo, ¿sí? No estoy diciendo, digamos, nada, uno se basa en ciertos datos históricos y métricas y cuestiones que uno puede analizar desde lo que uno puede ver a la izquierda, y a veces entender ciertas cuestiones relacionadas a los timings me parece importante, al timing del mercado, y en este caso tenemos esta particularidad, ¿sí? En agosto y en septiembre algo ocurre en donde hay una dirección en el mercado, sobre todo en el mercado cripto, porque acá estamos analizando la dominancia de Bitcoin, entonces esto tiene que ver con los flujos internos del mercado cripto. Algo por lo menos cambia por esos meses, no necesariamente para cambiar la tendencia general, ¿sí? Pero muchas veces sí puede llegar a cambiar la tendencia general. ¿Bien? Vayamos a ver otros casos, por ejemplo.
Eh, en 2021 tenemos algo similar. Digamos, la dominancia a partir de julio más o menos empieza a bajar, cae también en agosto, a partir de septiembre tenemos un rebote. No cambia la dirección, acá tuvimos un rango y un piso básicamente en la dominancia de Bitcoin que se estaba formando, pero en el caso de lo que venía siendo hasta agosto y lo que ocurrió después de septiembre, sí tenemos un repunte, por ejemplo, en este caso, prácticamente, digamos, de un buen porcentaje la dominancia de Bitcoin, que claramente esto se va a ver marcado en el mercado, obviamente. Si nos vamos a 2022, tenemos algo similar. De hecho, en septiembre es donde finalmente Bitcoin, la dominancia de Bitcoin hace ese piso para continuar su trayectoria al alza. Y si vamos en esta tendencia, que como vemos es bastante más lenta pero concisa, lo vamos a poder ver esto mismo que yo les estoy marcando, pero de una forma mucho más pequeña. Por ejemplo, si nos vamos en este caso a agosto y septiembre, tenemos, por ejemplo, que la dominancia venía cayendo y a partir de septiembre volvió a subir. Esto 2023, si nos vamos a 2024, veamos si efectivamente ocurre algo similar. Bueno, 2024 creo que es el único año hasta ahora que puedo decir que esto no se da, porque tenemos finalmente desde junio, julio, la trayectoria subiendo y prácticamente en septiembre pasó de largo y no pasó absolutamente nada. De hecho, el cambio fue un poco más aletargado, en este caso en noviembre, pero estamos entrando finalmente en agosto-septiembre de bueno, agosto-septiembre de este año, 2025, ¿sí? Así que vamos a dejar por lo menos esto marcado acá, a ver qué ocurre. Vamos a marcar ya únicamente por una cuestión de estética y de orden. Vamos a marcar también el de 2024, que si bien queda fuera en esta, por lo menos en esta eh, hipótesis, si se quiere, que yo estoy comentando acá, viendo el gráfico de la dominancia de Bitcoin, igualmente vale la pena marcarlo y tenerlo, ¿sí? Para tener esta división temporal que estuvimos estableciendo. Y yo esto me lo voy a guardar, ¿sí? Para tenerlo acá y ver qué es lo que ocurre acá, a ver si esto continúa. Algo que también podemos notar, y esto sí lo podemos ver volviendo un poco a Bitcoin, y en este caso, perdón, voy a volver a un gráfico de Bitcoin bastante más limpio que el que ya tengo analizado, ¿sí? Me gusta así sin nada. Tiene que ver con, obviamente, y esto yo ya lo analicé previamente, pero si acá le sumamos el gráfico de la dominancia de Bitcoin, porque él no me lo deja sumar, este, mm, bien, debe estar cargando. En definitiva, si le sumamos la dominancia de Bitcoin, nosotros nos vamos a dar cuenta, efectivamente, que em, si hacemos, por ejemplo, establecemos algo por el estilo, donde cada vez marcamos algunos niveles donde Bitcoin por lo menos frenó su tendencia, lo voy a hacer como corresponde, así me queda un poco más ordenado. Donde Bitcoin frenó su tendencia, estableció algún rango y después logró romper. Si nos vamos a los momentos en los cuales Bitcoin consiguió finalmente este breakout, ¿sí? Estos momentos de impulso y de breakout, vamos a ver efectivamente que en la dominancia de Bitcoin hubo claramente un nuevo impulso al alza, ¿sí? Hasta ahora tuvimos esa dinámica. eh, y eso por el momento no cambió, ¿sí? Más allá de que tengamos en ETH contra Bitcoin, digamos, fortaleza y tendencia. Así que también vale la pena rescatar este tipo de datos para por lo menos empezar a entender bien cuál puede ser ese timing de un all season y comprender que hoy en día no estamos efectivamente en un all season y no confundirnos con ello. Bien, vayan tirándome también si quieren analizar algún chart en particular. Yo no tengo ningún problema, lo analizamos acá juntos. Como saben, estoy leyendo también mientras voy analizando y contándoles esto que fui viendo esta semana. Em, Nada, voy anotando ahí un par de las monedas que podemos ir viendo y obviamente las analizamos acá en vivo. Este, mm, Bien, bien. Un escenario que veía también en ETH y que me parece que sí vale la pena prestar atención, sí vale la pena prestar atención, tiene que ver con marcar también una línea que Gaby tiene muy bien marcada, por lo menos desde lo que es, si se quiere, esta zona, donde básicamente, si marcamos esta zona prácticamente
digamos, en todo lo que fue este movimiento del precio anterior, esta zona nunca se pudo romper, nunca hubo un cierre por encima de este nivel, un cierre, en este caso semanal. En este caso sí tenemos un quiebre. Lo que quiero ver es si efectivamente logra mantenerse por encima de este quiebre, porque si nosotros finalmente en ETH tenemos algún tipo de estructura en donde a lo mejor incluso superando el máximo histórico, o sea, esto puede ocurrir incluso yendo a buscar y superar el máximo histórico, pero en algún momento se vuelve a meter por acá, probablemente este nivel sea un gran nivel que nos dé para en realidad shortear el mercado, ¿sí? Y esto lo hablo en general para los traders y los que está viendo la gente, sobre todo también que opera rangos, y probablemente ese short venga justamente a buscar toda esta parte y esta liquidez de las que les hablé anteriormente, y que de hecho me parece que es un nivel fundamental. Y como digo, me hubiera gustado de hecho que se retestee previamente a ir a buscar el máximo, más allá de que ustedes saben, si fuera por mí, lo que a mí verdaderamente me gustaría es únicamente que las velas sean todas para arriba, ¿sí? Em, pero bueno, los mercados no se mueven como a mí me gustaría, sino finalmente como lo hacen los mercados. Me consulta Martín esto de, para eso sería muy útil usar Fibonacci. Sí, completamente. Fibonacci es una de las herramientas que nos permite muchas veces establecer esos niveles de precio. Eh, yo personalmente no utilizo Fibonacci como tal. Gaby es un experto en Fibonacci en ese aspecto, así que nada. Es mucho mejor, digamos, mucho mejor hablar y utilizar Fibonacci cuando está en el presente porque sabe bien cómo se utiliza, cuáles son las reglas típicas de Fibonacci. Eh, no es mi caso, yo obviamente conozco los niveles, entiendo lo del cajón, está todo bien. Yo personalmente en ese sentido eh, busco en realidad establecer ciertos niveles de precio que para mí son niveles fundamentales y de interés y tratar de ver dónde considero que hay liquidez en el mercado, considerando que en general los mercados van a buscar esa liquidez tarde o temprano. Este, mm, en base a eso, a ver, eh, no es muy difícil entender que, por ejemplo, los $4.000 son una resistencia fundamental para el precio, son una resistencia hasta histórica para el precio. Este, y otra cosa muy importante para entender con este tipo de dinámicas tiene que ver con que, y esto lo voy a mostrar, perdón, lo voy a mostrar nuevamente con un gráfico directamente desde cero, porque uno de los típicos errores que veo, eh, típicos errores que veo a la hora de analizar este tipo de cosas tiene que ver con muchas veces quedarse con niveles de precio muy específicos, ¿sí? Eh, Cuando uno marca, por ejemplo, un nivel de precio, no sé, que, por ejemplo, niveles de precio que uno considera importantes, porque uno, no sé, acá tenemos, por ejemplo, un gráfico bastante limpio, con varios años de mercado, en un gráfico semanal, y por ejemplo, un nivel de precio que a mí me parece súper relevante, así a simple vista, y acá sí voy a usar el magnet así bastante específico, es este, por ejemplo. Em, y si bien yo en este caso estoy marcando un precio bastante específico que se corresponde mucho con muchos momentos en donde básicamente vino a buscar este precio y le costó, por ejemplo, en este caso en 2021 fue literalmente un precio en donde no pudo ni siquiera tener un cierre de vela semanal, coincide prácticamente de forma perfecta con ese mismo año 2021 que le costó y tuvo un rechazo antes de buscar finalmente su máximo histórico. Cuando buscó su máximo histórico fue también el nivel en donde al romperse ese nivel comenzó su tendencia a la baja. Luego vino a buscar este mismo nivel y no consiguió por tres intentos consecutivos en el año 2024 con Bitcoin en plena tendencia al alza. No consiguió romper ese nivel y posicionarse por encima. Como digo, es súper relevante este nivel. En este caso, lo primero que yo hago es establecer esos niveles que para mí son muy importantes, en este caso en los gráficos, y este es uno de ellos. Eh, ¿Qué precio es en este caso? Y prácticamente son los, sí, como, a ver, esto es lo que quería aclarar antes. En este caso son los 3.984 por lo menos en el gráfico que tengo yo acá. Este, 4.100, 3.800 es lo mismo. Lo importante es la zona. O sea, no se trata tampoco del nivel y el precio exacto. O sea, no es una cuestión de vamos a poner las órdenes exactamente, no. Eh, para mí es una zona. Si se quiere podemos, digamos, establecerlo más claramente y marcar.
no sé, lo agrandamos un poco y tenemos esto. En donde capaz este mismo rebote que tenemos acá, por ejemplo, también se puede considerar como un rebote que fue a buscar y se topó con esa misma resistencia. O sea, si uno lo contempla como una zona, la cosa se vuelve un poco más fácil de analizar y siempre que uno esté marcando niveles de precio, uno no busca ser completamente específico, sino considerar esa zona del nivel de precio.